Muy bien, familia, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Raúl? ¿Bien? Placer verte, ¿eh? Igualmente. Vamos a cerrar hablando de Racing, vamos a hablar de Racing, pero no lo ¿Puedes quememos. decir que estamos punteros porque van No, varias no, fechas? no digamos nada, va bien, va bien. Un gran equipo. Bueno, saludo a Carlos, otro televidente que también es fanático de Racing. No habla de otra cosa, pero nosotros hablamos de salud. Le damos la bienvenida a Mariano Bruñen. Mariano es médico obstetra, un laburante del hospital público, como me gusta decir, en el IGA, en el Eva Perón de San Martín, a cargo del servicio de la maternidad. Mariano, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Conforme y contento con tu tarea? Sí, buenísimo. Sí, ¿no? No cambio el hospital por nada. Mirá, con todo lo mirá. que pasa, no lo cambio por nada. Déjalo ahí, que esa es la mejor presentación. Mirá lo que dice Omar, un médico del hospital público, no cambia el hospital por nada. Con lo que desde afuera uno ve en el hospital y dice, uy, mira. ¿Y con qué poco podríamos generar un cambio? Ay, Dios. Vamos a arrancar, Omar, ¿te parece bien? Bueno. Vamos a empezar con una de las primeras etapas del programa, el control del embarazo. Bueno, Mariano, un gusto tenerte. Ya lo hemos escuchado a Raúl, que ha hablado del título de lo que vamos a exponer hoy, embarazo al embarazo normal. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales una mujer tiene conocimiento de su embarazo y debe concurrir al obstetra? ¿En qué tiempo? ¿Por qué lo debe hacer? Ni bien tiene conocimiento. Sí. Bueno, Omar, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches, gracias bien. por la invitación. Bueno, sí, en realidad esto comienza básicamente con un atraso en la menstruación. Claro. Entonces, a partir de ahí empieza un poco a investigarse si hay o no un embarazo. Entonces, básicamente, ante un atraso, una falta en la menstruación, la mujer empieza a indagar. Habitualmente lo que se hace es un test de embarazo en orina, que es lo más a mano que hay. Exacto. Y de acuerdo a eso empieza un poco a ver qué está pasando. Si el test da positivo, se hace un primer indicio de que hay un embarazo y hay que empezar a controlarlo. Claro. Actualmente lo que decimos es que ahí ya es bueno consultar al médico para ver cómo sigue esto, ¿no? ¿Y cómo? Porque una de las cosas que hay que aclarar es que no todo atraso corresponde a un embarazo. Claro. Entonces Con la confirmado. confirmación sería inicialmente un test de embarazo en orina de los que se venden en cualquier farmacia. Sí. ¿Y cómo mide el tiempo de embarazo? Digamos, tiene un tiempo determinado, ¿cómo lo mide la mujer en función Nosotros del diagnóstico? habitualmente tomamos en cuenta la fecha de la última menstruación, Ajá. que no corresponde a la fecha exacta Claro. del embarazo, pero es la única fecha real que podemos tener, que podemos evaluar. Claro. Entonces siempre calculamos la edad gestacional a partir de la fecha de la última menstruación, que la mujer nos puede referir perfectamente. Claro. Entonces uno calcula Es a una partir- referencia. Es la única referencia que tenemos. Ujú. Teóricamente, no quedó embarazada en ese momento, durante la menstruación, sino 2 semanas después, que es el Claro. momento que ovula. Pero te dan esos lo días. único cierto que tenemos es eso, es la última menstruación. Y a partir de ahí empezamos a calcular la edad gestacional. Ahora hay unos test en orina también nuevos que te estiman aproximadamente la edad. No son muy precisos, pero de alguna manera Bueno, pueden pero orientar a la mujer más o menos. Lo más simple en es qué la edad. última menstruación, Sí, digamos, ¿no? sí, Porque sí. igual no cambia mucho la historia. Siempre calculamos a partir de ese momento. Y la mujer, ¿cómo debe controlar su embarazo? Pues es importante, por ejemplo, te voy a decir, si la mujer tiene problemas en los dientes, caries y demás, ¿se debe controlar o no? Si la mujer tiene hipertensión, ¿qué es lo que vos controlás de una mujer cuando la ves por primera vez durante el periodo Bueno, de su embarazo? ahí es un tema muy importante el que vos tocás, porque una cosa es encontrarnos con la mujer ya embarazada que viene a la consulta y dice, bueno, doctor, creo que Sí. estoy embarazada, ¿qué empiezo a hacer? Y ahí nos perdimos un montón de etapas. Claro. O sea, lo ideal o lo que nosotros más queremos es, de alguna manera, el ideal es poder planificar o organizar ese embarazo. Entonces, de esa manera, uno empieza a estudiar a la mujer o a ver qué situación está, todo lo que vos nombraste recién, antes del embarazo, para que quede embarazada en el momento óptimo, con todos esos Claro. temas que no se refieren al embarazo, pero que pueden impactar, ya resueltos. Ahora, cuando viene y ya está embarazada, bueno, Claro. ahí empezamos Está- a ver. Pero es todo. habitual que te consulten y quiero tener un chico y va a la consulta, ¿qué tengo que hacer antes de tenerlo? Sí, es habitual no tanto en el hospital, pero sí en el consultorio. Ajá. En las pacientes que ya son, que uno sigue y que lo conocen y que hay cierta confianza o relación, sí.
Sí, en ese caso sí, tratamos de organizar de alguna manera el momento más adecuado para poder obtener ese embarazo, ¿no? ¿Y por en qué el hospital no, en el hospital eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? ¿Tenés alguna...? Yo creo que quizás es por lo difícil por ahí que es acceder a los turnos, entonces, y no siempre te atiende el mismo médico cuando vos vas al consultorio. Entonces, Tal vez no tenés, charlas serían lo mejor. claro, no Marco? tenés esa relación de cercanía, por lo menos en un hospital como el nuestro, como el Hospital Eva Perón. Sí, por sí. ahí en una sala de atención primaria o periférica, esto Claro. se puede dar de otra manera por la cercanía con el paciente. Pero en el hospital, nosotros cuando recibimos ya chicas a controlar su embarazo, habitualmente es después del primer trimestre. Y realmente nos perdimos un montón de tiempo muy valioso que va a decir de alguna manera cómo va a seguir ese embarazo, ¿no? Por otro lado, es importante el centro de atención primaria, el obstetra y la obstétrica. Es fundamental. Para es hacer ese fundamental. trabajo, ¿no? Es fundamental. Nosotros eso lo vivimos a diario, como te decía recién. Nuestro hospital, al ser un hospital de alta complejidad, está un poco alejado de lo cotidiano. Claro. Y para eso están los centros de salud. Porque son fundamentales en el control del embarazo, en la salud de la mujer, del recién nacido, de los chicos. Es fundamental. Si eso no funciona, nos perdemos un montón de tiempo. Porque ahí está el punto fundamental que uno plantea. Bueno, la atención primaria es el método, porque aparte es una educación para la salud, que también debería haber en los colegios, obviamente, para los chicos del secundario y demás, porque también el embarazo adolescente ocurre y es uno de los temas de hoy. De hoy, sí, ¿no? Es uno de los temas de hoy. Y bueno, y eso denota la falta de planificación, la falta Claro. de organización, la falta de información, de educación, porque si no, no tendría por qué pasar. Pero bueno, pasa Sí. y es uno de los problemas que enfrentamos cotidianamente. Sí. Vos cuando ves a la mujer durante todos los meses, ¿qué vas haciendo en cada uno de los meses del control de su embarazo? Bueno, como te decía recién, nosotros dividimos el embarazo en trimestres. En trimestres. 3 trimestres. Y en cada uno de ellos es fundamental lo que tenemos que observar. Así como para describirlo a grandes rasgos, en el primer trimestre se forma, a partir de 2 células se forma un embrión. Claro. O sea, es el periodo en el que de 2 celulitas termina siendo un bebé hiper chiquitito, de 15 milímetros, pero se forma. Entonces, en la primera etapa tenemos todo el periodo de formación, fundamental. Cualquier cosa que afecte en ese momento va a generar grandes defectos en todo lo que sigue. En el segundo trimestre empieza a crecer y a madurar todas esas estructuras que se hicieron en el primer trimestre. Y en el último trimestre básicamente engorda. Entonces, eso es lo que, para resumir, lo que pasa dentro de la panza en todo este tiempo. Entonces, vos fíjate que en cada momento tenemos un montón de situaciones que observar. Porque ese es otro tema que yo siempre hablo con los residentes del hospital y demás. Nosotros como obstetras, básicamente, tenemos la función de controlar y de observar todo ese proceso, ¿sí? Y tratar de intervenir cuando ese proceso sale de lo normal. Cuando llega una mujer a la consulta y toma medicamentos o se tiene que vacunar, debe suspender todo. ¿Cómo se debe manejar? ¿Cómo la orientan en general? Bueno, el tema de medicamentos o tóxicos y embarazos es un gran tema. Por lo que te decía recién, en la primera etapa del embarazo, en el primer trimestre, donde se está formando todo el embrión, todas las estructuras del embrión, cualquier tóxico que afecte en ese momento va a generar graves alteraciones en el desarrollo de todo el embarazo y después del chico. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el primer trimestre con las drogas y los medicamentos. Hay medicamentos que se pueden suspender y hay medicamentos que, según la patología o la enfermedad que traiga esa señora, va a haber que o adaptarse o cambiarlos o manejarlos. Algunos los puede suspender y otros no. Pero el concepto general es, bueno, no tomar ninguna medicación durante el embarazo sin consultar con el obstetra. Claro, eso es importante porque por lo general hay una tendencia a la automedicación, ¿no? Claro, no, automedicación no. En este caso no. En el embarazo, siempre que hay una sospecha de embarazo, hay medicamentos que se pueden tomar. No es que, no puedo tomar nada, entonces me pasa algo y me la tengo que aguantar. No, de ninguna manera. Pero hay fármacos que sí se pueden utilizar y otros que no. Entonces, siempre consultar al obstetra. Esto básicamente es ver cuáles atraviesan la placenta, o sea, cuáles llegan al feto, ¿sí? Y eso nosotros
sabemos cuáles indicar y cuáles no. ¿Cuáles son las enfermedades en las cuales tenés que tener más cuidado, más control de la embarazada? Por ejemplo, una varicela, una rubiola. Sí, bueno, o sea, uno de los aspectos es el aspecto de medicamentos, pero también hay la situación infecto-contagiosa y claro, hay que, expuesta a los virus, también afectan al embarazo en ese primer trimestre. Cualquier cosa que pueda generar una alteración en el embrión en el primer trimestre, sí, hay que tratar de evitarla, sean drogas, sean fármacos, sean infecciones. Por eso no hay que olvidarse que el embarazo también progresa porque de alguna manera a la mujer descienden las defensas. Entonces claro, es más propensa a tratar de contagiarse de cualquier situación que en el ambiente anda dando vueltas, que por ahí fuera del embarazo no le haría nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa es nuestra función, tratar de ir trimestre a trimestre haciendo laboratorios de sangre, con serologías para ver si hay alguna infección, análisis de orina periódicos también, del flujo vaginal, ecografías, son todas cosas que nosotros hacemos para ir observando cómo va ese embarazo, cómo se va desarrollando. Y repitamos también la importancia del centro de atención primaria, la atención primaria de la salud, que es lo que haría durante todo ese recorrido y que te haría la consulta en caso de algún tema puntual, ¿no? Sí, por lo que te decía antes, o sea, mirá lo que yo te dije, lo que necesita la mujer es una contención y una vigilancia, si claro, querés, durante el embarazo. Eso tiene que ser de proximidad. Claro. Si tiene que ir a un hospital. Generar una empatía. Sacar un turno. Dice, no, mira, tenés turno para dentro de 3 meses. Y va con el chico en brazos. Claro. Entonces, fíjate lo importante de la proximidad del centro de salud. Fundamental. ¿Cuánto aumenta la mujer de peso durante el embarazo? Pero me la haces después del corte la pregunta. Bueno, dale. La respuesta, me la respondes. Bueno, hagamos una breve pausa, Omar, ¿te parece bien? Un corte, solo unos segundos, y seguimos en esto que es un clásico ya de este horario y de las repeticiones. Esto es Médicos y Comunidad. Ya volvemos. Vamos a seguir en este bloque y te había preguntado en el anterior ¿cuánto aumenta la mujer durante el embarazo? Bueno, de peso. Esa es una muy buena pregunta. Mirá, obviamente tiene que aumentar de peso, ¿no? Claro. Porque se está formando un chico que por lo menos va a pesar alrededor de 3 kilos. Hay líquido amniótico, que es prácticamente 1 kilo más. Está la placenta. Además, aumenta de peso porque retiene líquido, o sea, tiene edemas. Entonces, hay un cálculo estimado aproximadamente de que en todo el embarazo tendría que aumentar alrededor de 10 kilos. Pero, ¿qué pasa? Esto depende mucho de la paciente, claro, de su estructura, de su peso inicial, de cómo se alimenta, de sus hábitos. O sea, nosotros, de nuevo, tratamos de orientar a que el crecimiento o el aumento de peso sea ese, aproximado. Pero va a depender de un montón de situaciones. Por eso es que no se recomienda hacer una dieta para bajar de peso en el embarazo. Sí, una interconsulta con el nutricionista como para organizar la dieta, porque muchas veces lo que pasa es eso, es la desorganización en las comidas, la ansiedad, entonces que genera ese aumento de peso excesivo, claro, que predispone un montón de enfermedades, ¿sí? Claro. O de patologías propias del embarazo, como diabetes, hipertensión. Entonces es muy importante controlar el peso. Estar encima, volverla loca a la pobre mujer, no. Pero sí estar atentos a ese aumento ponderado. Porque el exceso, como bien dijiste, el exceso de peso en demasía puede traer trastornos de hipertensión, diabetes, trastornos en la columna cuando se para, claro, hiperlordosis y un montón de situaciones que afectan al desarrollo del embarazo y después pueden afectar después del embarazo a la mujer a seguir con esas enfermedades crónicas. Entonces es fundamental el tema de... otra cosa que no hablamos hoy temprano, hace un rato cuando estábamos hablando de los tóxicos, el cigarrillo. ¿Y el alcohol? Y el alcohol. 0. Tolerancia 0. Claro. No es que, bueno, fumo menos, no. Cada cigarrillo le quita oxígeno a ese feto, que es lo más importante que necesita para poder desarrollarse. Entonces, tabaco 0, drogas 0 y alcohol 0. El alcohol genera retardo en el crecimiento, o sea, fetos chicos con un mal desarrollo cognitivo. O sea, es fundamental esto. Desde el primer día, 0. Eso es importante ahora, cuando la mujer está embarazada, sacarle el cigarrillo, sacarle el alcohol y sacarle las drogas
es un tema que a veces no es fácil. No es fácil, es terrible. Porque la y encima abstinencia que genera- y encima decirle que no aumente de peso, Claro. o sea, es terrible. Bueno, pero hay que es así. trabajar fuertemente. Hay que trabajar en ese sentido. fuertemente. Por eso en las charlas Claro, antes de la concepción, claro, todo es muy la- importante. Es muy importante, es muy importante. Y con respecto al tema de las relaciones sexuales durante el embarazo, ¿puede tener o no? Mirá, en realidad tenemos que pensar que el embarazo no es una enfermedad. Mm, Va a ser quizás el momento más maravilloso de su vida. Entonces no tiene ninguna limitación en actividades habituales. Claro. Porque no es, siempre hablando de un embarazo normal, ¿no? Entonces no hay limitación, por ejemplo, en las relaciones sexuales o en el ejercicio, en la actividad física. Te preguntan, ¿puedo hacer actividad física? Sí, claro que puedo hacer. O sea, no te vas a correr una Programada, maratón, ¿no? claro. Pero acorde a cómo se va desarrollando ese embarazo, vos podés hacer actividad física normal, podés caminar, podés hacer cualquier actividad, ¿sí? Acorde a cómo va creciendo esa Claro, panza. porque inclusive ayuda a tonificar los músculos abdominales, todo. Todo, el ejercicio es bueno siempre. Sí, sí, claro. Haces una programación de ejercicios. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, esto no es lo mismo hacer una actividad física con un embarazo del primer trimestre Claro. que con uno sobre el final. Obviamente, sí. Sí hay que tener en cuenta el tema de no hacer actividad física brusca, ni con impactos, ni nada de impacto que sí pueda generar algún traumatismo. Otro de los puntos que preguntan siempre es el tema de manejar, si puede manejar. Ah, mirá vos. Sí, ¿por qué no? Sí que puede manejar. No tiene ninguna limitación. ¿Cuál es El problema, la el limitación va a ser cinturón la de panza. seguridad? Bueno, el cinturón de seguridad lo tiene que usar. como Obviamente, todo. sí. Y es muy fácil. La parte inferior va sobre la pelvis, por debajo de la panza. Claro, y la superior va por encima. Claro, tiene que manejar. Pero mirá, no pensé que... Sí, no te puedo manejar. Imagínate una mujer que por ahí maneja y se maneja sola para todos lados, de golpe se encuentra embarazada y dice, uy, ya está, necesito un chofer, porque no puedo Claro, moverme claro. más. No, puedes manejar sin ningún problema. Tenés esa precaución. Siempre el problema acá va a ser el impacto. O sea, ¿Y si cuál choca. es otra pregunta de las que te hacen? ¿Puedo andar en moto? Bueno, no habría ninguna limitación para andar en moto. ¿Cuál es el problema? Claro. De nuevo, el impacto. Claro. Te llegas a caer, Claro. tenés un traumatismo y bueno, te va a complicar el embarazo. Pero no es que per se tiene una limitación, que vos decís, no puedo hacer más. Ninguna limitación. El embarazo no genera ninguna limitación más allá del crecimiento de la panza. Claro. Y otra de las cosas que hay que observar, que es normal, es que a medida que vaya creciendo ese embarazo, la mujer se va a sentir más cansada. Y sí, está formando un chico. Claro. Está trabajando las 24 horas ese cuerpo para formar otro. Y aparte Va va a a estar tener cansada. más dificultad respiratoria porque la panza aumenta y el diafragma trabaja poquito. Y a medida que el embarazo evoluciona, normalmente la actividad de esa mujer va a ir bajando. Claro. Por Porque todo esto que por decimos, lógica por pura. lógica. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Hay que exigirlo? No hay que exigirlo. Tiene que hacer hasta donde puede. Dice, pero cuando estaba en el primer trimestre, me limpiaba toda la casa y ahora estoy de 30 semanas y no me Y puedo no mover. puede. ¿Qué puedo hacer? Descansar, que venga otro y lo haga, porque vos estás trabajando las 24 horas todos los días, formando Claro. otro chico. Habría que hacerle un simulacro con una panza y condicionarla para ver cómo se Al limita. esposo, ponerle la panza. A ver Porque el qué esposo hace. también. Claro. Debe ser muy complicado tener una panza 9 meses, ¿eh? Muy complicado. Porque Mariano contaba, no está enferma. Claro, eso es lo... Digamos, concretamente está embarazada. Puede tener relaciones, pues está bien, Todo. el cuidado, lo que Omar preguntaba, decía, bueno, nada, cero de alcohol, cero, pregunto yo, cero alcohol. cero. Bueno, Tolerancia obviamente nada de cero. droga, nada, pero puede manejar con los cuidados que merece a medida que el embarazo avanza. Es como te decía al principio, nosotros, nuestro trabajo, el de hacer un chico, lo hace cualquiera. Claro. No hace falta ser el gran obstetra para asistir a un parto. Entonces, nuestro trabajo se limita a vigilar el embarazo y ir marcando todas estas pautas para que todo funcione bien. Pero bueno, cuando hay una complicación, sí, ahí nosotros tenemos que actuar y ahí sí necesitas tener la experiencia para poder resolverlo. Pero en un embarazo normal, Claro. lo importante es la vigilancia. Igual Mariano, y Omar, debes coincidir, lo que confiamos nosotros en ustedes, los que no somos médicos, digo, No, al claro. momento de ese, están ustedes, si tu cara es de tranquilidad, el parto viene bien. Mirá, yo siempre digo algo que es terrible, ¿no? Pero es así. Nosotros vemos, la mayoría de nuestras pacientes son sanas. Entonces, si entra un baleado a un hospital con un tiro en la cabeza y entra el cirujano y no puede hacer nada,
Vino con un grave problema el paciente. Vino con un grave problema y no se pudo hacer nada. Ahora, si yo voy a tener una embarazada en su parto y me pasa algo, es terrible. Es terrible. Porque íbamos a vivir un momento social, feliz. No había nada que predisponga a que salga mal. Entonces, la función del obstetra en ese sentido es fundamental. Con respecto a la sobreprotección del marido, de la familia que hace eso con la embarazada, tratándola de tener sentadita, que no se mueva, que no haga... No, ya no. Hay que dejarla tranquila. Hay que dejarla tranquila. Porque que también genera una limitación, no hagas esto, no hagas lo otro. Y porque también hay que entender que el embarazo es un hecho social, ¿no? Claro. En el que interviene no solo la mayor parte la lleva la mujer, pero el impacto está en todo su ambiente, en toda su familia, en todo su entorno. Entonces, está bueno esto de que participe el entorno. Por ejemplo, a mí me pasa por ahí en el consultorio que voy a atender a una paciente mía y no viene sola, vienen 5. Claro. Entonces, vos imaginate ir a ver al cirujano para que te opere la vesícula y que vengan 5, que venga la abuela, Claro, es insostenible. Porque sí, bueno, porque no. En nuestra especialidad es diferente. Porque esto de que participen todos, en tanto y en cuanto la mujer lo permita. Pero también hay algo de permisividad en la mujer, porque claro, si van 5 personas... No, pero por eso en tanto y en cuanto... El problema es que todos opinen distinto. Claro, pero eso en tanto y en cuanto la mujer lo permite, dicen, doctor, puede pasar, no sé, mi mamá... Sí, claro, pueden pasar todos. Ella también se siente más contenida. Claro. Y el resto también interpreta cuál es la situación por la que están atravesando. Todo. A mí me deja mucho más tranquilo que participen todos. O sea, o por lo menos el esposo. Porque estás haciendo una charla grupal en la consulta. Que están todos más tranquilos. Todos más tranquilos. Porque si no, están todos ansiosos pensando qué va a pasar, y cómo va a ser, y va a ser un parto, una cesárea, y cuánto tiempo, qué día van a hacer. Un montón de situaciones que uno, charlándolas tranquilos en el consultorio, las puede despejar. Y la mujer con respecto al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, cuando está embarazada, ¿tiende a dejarlo abruptamente? ¿Hace el esfuerzo? A mí me dicen que sí. Me dicen que sí. Pero claro, bueno, pero cuesta muchísimo. ¿Y ves muchas malformaciones en función de eso o por suerte no hay tantas? Mira, malformaciones estructurales en los fetos se ven, por suerte no son tan frecuentes. Correlacionadas pero sí, hay. Vos pensás que del total de nacimientos aproximadamente un 3% pueden tener algún tipo de malformación. Claro. Y de ese 3% un porcentaje puede ser dado por tóxicos. No es alta la incidencia, pero está. Pero hay muchos tóxicos que no afectan, no se ven en el momento del parto, pero sí en la maduración del chico. Bueno, Mariano, para ir terminando, yo te diría, da 4 o 5 tips importantes para la mujer embarazada. Bueno, primero el control precoz y periódico de todo el embarazo. Después esto que hablamos de los tóxicos, ¿sí? Otro de los conceptos es no pensar que es una enfermedad, sino que es un momento de tránsito feliz y que todo va a andar bien, siempre y cuando se controle, ¿sí? Y eso, y que desarrollen su actividad normalmente, ¿no? Con total tranquilidad. Que hagan ejercicio, que hagan ejercicio. El cinturón de seguridad, que pueden andar en moto. Tranquilas, pero siempre con el seguimiento de un profesional, ¿no? En forma periódica, porque no es que, fui el primer trimestre y después voy a parir. No, esto tiene que ser periódico, por lo que hablamos al principio. Hay que ir controlando en cada momento de ese embarazo cómo va evolucionando. Sí, bueno, un gusto tenerte, Mariano. Bueno, gracias a ustedes. Un placer, en serio. Nuestro papel sigue siendo bueno acompañando, ¿no? ¿O seguimos preguntando pavadas ahí? No, a la hora de definir, la compañía es buena. Fundamental, fundamental. Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Omar, placer, Chao, igualmente. Que andes bien. Igualmente. ¿Qué equipo tienen? Sí, vamos primero. No puedo tocar temas. Venía, mira, con alguien de Racing hace un rato. Bueno, solo una pausa hasta la semana que viene, familia. Han sido muy generosos. Esto ha sido Médicos y Comunidad. Muchas gracias.